Soy el pastor Harold Beltrán y a través de este medio aquí desde Barranquilla poder llevar a ustedes una reflexión de la palabra del Señor que al aplicarla en nuestra vida diaria produzca los cambios que solo puede producir la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poder de Dios. Su palabra permanece para siempre. Quiero compartir en esta mañana acerca de un tema que he titulado Soluciones incómodas. Soluciones incómodas. Pudiéramos pensar un poquitico en los tratamientos médicos, muchos de ellos son realmente muy incómodos. Me acuerdo de una fractura de clavícula que tuvo nuestro hijo muy pequeño allá en Cali y le pusieron un yeso a forma de chaleco, en forma de chaleco el yeso, ¿no? Se imaginan la incomodidad para él, para nosotros, obviamente, para dormir, para bañarse, para hacerse el aseo y todo. Fue muy incómodo esa solución, pero era el tratamiento correcto. Y pensamos en las quimioterapias, lo difícil, lo incómodo que es, y otra serie de procedimientos. Y muchas veces por la incomodidad nosotros dilatamos las soluciones en las más diversas áreas, empezando por situaciones como un tratamiento de conducto, hasta reconocerle a alguien que nos hemos equivocado a nivel de la pareja, a nivel de la familia, hasta perdonar de todo corazón a alguien que nos haya hecho algo, que nos haya herido. Todo esto lo tratamos muchas veces de manejar con el tiempo, pero el tiempo no soluciona. El tiempo muchas veces empeora la situación. Ahora, la solución está en enfrentar la situación y tomar la salida que Dios da. Esa es una mentalidad madura. Quienes dejan las cosas sin solucionar, sin arreglar, pues tienen una mentalidad más de niños. Pero la gente madura siempre está buscando solucionar, ponerse en paz con los demás, resolver situaciones personales y demás. Siempre hay una salida en Dios y con Dios, siempre. Solo que con frecuencia no es como quisiéramos. Dios opera de maneras, alguien dijo, Dios obra de maneras extrañas, pero son sus soluciones. A pesar de lo incómoda, es la solución de Dios. Y hay un caso que nos ilustra esto que quiero compartirles, y se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 al 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Vamos a ir leyendo la porción y considerando algunos principios que nos pueden ayudar en nuestra vida para aplicar. La palabra de Dios no se puede quedar en teoría, no se puede quedar solo en conceptos abstractos. La palabra de Dios debe ser aplicada a nuestra vida para que traiga los frutos y el provecho. Como dice, el Señor envía su palabra para ponerla por obra. No vuelve vacía la palabra de Dios en todos aquellos que la ponen en práctica, la consideran para ponerla en práctica. Aquí se relata el caso de un general del ejército de Siria. Vamos a leer el versículo 1. Naamán, el nombre, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era en el cuadro que nos muestra esta introducción de este capítulo. Pudiéramos decir, todos somos gente con peros. Un hombre extraordinario, un hombre grande delante de su Señor, con alta estima, muy apreciado, porque Dios lo había usado para dar victorias al ejército de Siria. Y dice que en extremo, valeroso. Sin embargo, tenía una batalla que no había podido resolver y era su condición de enfermedad. La lepra, una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Que en esa época pues causaba
tremendas limitaciones y aún en el relacionamiento personal, una persona con lepra siempre fue vista o estigmatizada y separada de alguna manera. Era una condición, imaginémonos, una condición muy difícil. Ahora, esta condición que no le permitía a este valeroso general aún disfrutar todos los demás logros. Y la verdad es que siempre tenemos áreas de necesidad, áreas que necesitan solución. Por más exitosa que sean las personas, todos de alguna manera enfrentamos situaciones sin resolver. Este es el cuadro. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, es decir, el general Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Podemos ser portadores de buenas noticias donde vayamos y a pesar de las condiciones en las que nos encontremos. Mira, aquí aparece en escena otro personaje, anónimo, pues en cuanto a su nombre, una muchacha que había sido tomada cautiva y hecha sierva, esclava, diosidencialmente en la casa de este general. Esa joven podía estar amargada, podía estar deprimida, podía estar sin ganas de hablar por su condición. Sin embargo, hay algo en ella, hay una fe, hay una convicción, hay una certeza en ella que le ayuda a no considerar su situación, sino ver la necesidad de su amo. Y entonces puede ella hablarle acerca de la solución, de que esa situación que él tiene, en la cual hubiera luchado, seguramente tratamientos en su tierra, en su nación, tratamientos para esto, posiblemente hubieran optado por una cantidad de cosas, se hubiera buscado, pero no había habido ninguna solución. Ahora, tú y yo conocemos a alguien mucho más que suficiente para esas situaciones no resueltas que tiene todo ser humano con el que el Señor nos ha rodeado, donde Dios nos ha puesto en la familia, en el trabajo, en el vecindario, dentro de la congregación misma. Esas personas con las que Dios nos permite conectarnos tienen necesidades como tú las tienes. Pero tú sabes, y cada uno de nosotros sabemos, que conocemos a quien es más que suficiente para resolver en su momento debido todas y cada una de estas necesidades. Ahora, pero ¿qué característica podemos resaltar de esta joven? Es su convicción y la certeza en su fe. La convicción y la certeza en lo que creía, que impartió seguridad y confianza a sus amos, a quienes la escucharon. Ella dice: este profeta lo sanaría de su lepra. Aquí hay un denuedo en la fe de esta joven para presentarle esta opción a su jefe. El versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, al rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mira la necesidad tan inminente que tenía, que lo que dijo esta joven, que era esclava, extranjera, captó la atención de este general, porque la gente en necesidad estará buscando solucionar su problema. Nosotros también en el tiempo antiguo, antes de Cristo, buscamos ayuda y no precisamente de Dios. Algunos consultábamos a adivinos, brujos. En nuestra cultura supersticiosa hicimos cosas de sincretismo
también mezclamos religión con ocultismo, buscando ayuda, buscando resolver nuestras necesidades, nuestros faltantes. Entonces no debemos tropezar en lo que la gente ha hecho, buscando la solución a los problemas, porque ignoraban que Dios es la fuente para toda solución. Ahora, en el versículo 5 al 7, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel. En esa época el rey se llamaba Joram. Estas cartas decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Podemos decir, la carta llegó a la persona equivocada, pero también nos muestra la condición de este rey que no estaba muy bien con Dios. Nos damos cuenta en lecturas, capítulos anteriores, que había seguido los pecados de Jeroboam. No era un rey conforme al corazón de Dios necesariamente. Casi que por poco se genera una guerra con esta situación, ¿no? Cuando dice, ve cómo busca ocasión contra mí. Es decir, casi que se da un conato de guerra en este momento. Esto también nos hace pensar un poco acerca de que la mecha corta que tenía este rey, la mecha corta. A veces escuchamos, recibimos reportes y demás y reaccionamos sin considerar bien las cosas, sin preguntar bien. Ojo con la mecha corta, los que se explotan de cualquier manera. Dice el que pronto hace conocer su ira es necio, dice un proverbio. Avancemos, capítulo 8, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta que había en Israel se llamaba Eliseo. Fue discípulo de Elías, Eliseo. La joven no menciona el nombre, pero él era el profeta que estaba operando en ese tiempo allí en Samaria. Ahora, esto que el rey rasgue los vestidos era una señal de alerta roja, realmente un peligro inminente. Esa era la forma en que se declaraba una conmoción interior, una conmoción nacional. Es entonces como responde Elías: mándenme, haga venir para que se sepa que hay profeta en Israel. Vamos adelante, versículo 9 al 12. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue muy enojado. Una solución incómoda, al parecer. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Y menciona 2 ríos de su tierra, Abana y Farfar, ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Este es el versículo, la circunstancia que me hizo pensar en la solución incómoda. Lo que nos incomoda. ¿Qué es lo que nos incomoda? Es el ego. Y son los paradigmas que tenemos
preconcebidos. ¿Qué dijo él? Yo soy una personalidad, soy varón grande delante de mi rey, he sido un guerrero victorioso, además muy en extremo valeroso. Entonces, por lo menos el protocolo que se está pensando que es con cualquiera que está tratando este profeta. Él tenía unos paradigmas, él pensaba que era merecedor de un recibimiento diferente y que hiciera, mira, él le estaba diciendo, así debió haberlo hecho, así debió haber actuado el profeta, haber invocado, tal vez con esa voz con que algunos piensan que Dios responde si ponemos una voz así y hacemos una serie de movimientos o de gestos. Eso es lo que estaba pensando Naamán. Invocará el nombre de Dios, levantará su mano, tocará y sanará mi lepra. Él ya venía con la solución, su solución. Pero aquí hay algo que Dios quería tratar antes que sanarle su condición física. Era su orgullo. ¿Qué es lo que nos ofende? Muchas cosas de la palabra. ¿Qué es lo que ofende en nosotros? El orgullo. Eso es lo que nos ofende, lo que nos incomoda. Porque ya tenemos nuestras formas de hacer las cosas y volvemos las formas como cosas sagradas. No, lo único sagrado es las escrituras, el Espíritu Santo es lo sagrado. Las formas, Jesús casi nunca sanó a dos personas de la misma manera. Dos ciegos casi que nunca los sanó igual. A los ciegos, a uno le puso los dedos en sus ojos, a otro lo mandó a lavar, le echó barro en los ojos, los mandó a lavarse a un estanque y de diferentes maneras. Porque con facilidad hacemos como doctrina de las formas. Una tensión que no está a la altura y una solución demasiado simple fue esta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos aceptado la solución porque es demasiado sencilla? Y eso ofende nuestra mente. Con razón Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Porque lo que ha complicado las cosas de Dios es la religiosidad. Pero las cosas del reino son como para los niños. Dice, de ellos, de los niños, es el reino de los cielos. Ahora, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y recibir lo que no merecemos nos incomoda. La sanidad es en el nombre de Jesús. La bendición es por obediencia. Nos incomoda someternos, obedecer. La paz en las relaciones es por medio del perdón. Nos incomoda reconocer que fallamos. Prosperar económicamente está directamente relacionado con diezmar, fielmente, con ofrendar, con ser generoso. Pero nos incomoda lo que tiene que ver con nuestro bolsillo. Hemos establecido como unas máximas. Y una de ellas es, Dios es predecible en su fidelidad, pero impredecible en las maneras en que actúa. Debemos estar completamente seguros, confiados, como esta joven. El profeta los sanará de la lepra. El Señor Jesús nos ayudará. El Señor Jesús estará con nosotros. No nos dejará ni desamparará. Vamos a estar seguros, plenamente convencidos. Pero ¿cómo actuará? ¿Cómo responderá? Eso es impredecible. Y Dios tiene las maneras, sus formas de hacer todas las cosas. Ahora, esto fue lo que fue quebrantado, el orgullo. Había hasta orgullo nacional. Cuando dice, pues los ríos de mi tierra son mejores que todas las aguas de Israel. Algunos dicen que el río Jordán no era muy limpio, era un río turbio, no era muy
muy agradable a los ojos, realmente. Pero aquí había hasta orgullo que lo hizo irse enojado después de haber venido desde lejos y haber hecho todo lo que había hecho. Las cosas parecían que iban a tener un final muy, muy lamentable. Pero mira el versículo 13 al 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es que estaba esperando una gran cosa, una solución como del tamaño de su ego, como del tamaño de su orgullo, de su prestigio. Pero estos criados lo animan al decirle, pues, ¿qué más da? Ve y lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Realmente nuestros problemas tienen que ver con nuestro orgullo. El orgullo es la infección que Satanás inoculó en el ser humano. Es la raíz de todas nuestras necesidades, luchas, dificultades. La raíz es el orgullo. Y el orgullo, alguien dijo, es un enemigo de 1000 caretas. Se camufla el orgullo de muchas maneras. Y Dios pudo sanar, quebrantar. Y usó personas sencillas como los criados, como la sierva aquella, ¿verdad? Para traer esta solución. Y podemos reconocer que a pesar del estatus de Naamán, oyó a sus servidores, oyó a sus criados. ¿Con cuánta frecuencia las soluciones, además de sencillas, vendrán por medio de personas humildes, que Dios usa realmente para quebrantar el mayor problema de todos? La mayor lepra es el orgullo que todos tenemos en nuestra carne. Hay una historia, leí, si es real no puedo decir, si no es verdadera, nos ilustra, nos sirve mucho, pero la leí y me impactó. Las cosas que salen por la internet no es la palabra de Dios. Bueno, a menos que sea escrita la palabra. Pero lo que sale por internet, uno tiene que tomarlo con beneficio de la duda. No sabemos, hay que averiguar las fuentes, saber realmente qué portal, si es gente seria la que está hablando y diciéndolo. Yo les he dicho, no somos loros para repetir lo que otros dicen y reenviar cosas que no tenemos ni idea, que muchas cosas de esas pueden ser falsas. Entonces, la historia me pareció extraordinaria. La multinacional Pepsi-Cola estaba en crisis económica. La historia que leí, a la que me refiero. Estaban reunidos, todo el departamento de mercadeo, estaban reunidos allí los pluma blanca, tratando de encontrar la estrategia para salvar la empresa. Hablaban de estrategias unos de otras, diferentes puntos de vista y pasos a seguir, y acciones y tareas y todo lo demás, pero no llegaban realmente a concretar cuál sería la estrategia para salvar la empresa. Y se dice que la señora del aseo pasó por allí, la señora del aseo, y salió de ella la expresión, quítenle la cola. Y estos estudiosos, especialistas con maestrías y demás cosas, les sonó, les quedó sonando el dicho de esta aseadora, de esta mujer sencilla, y tomaron esa decisión.
Por eso es que si se acuerdan ustedes, los más veteranos, se hablaba de Pepsi Cola. Y de un tiempo por acá, solamente Pepsi. Porque la competencia era Coca-Cola. Entonces, quítele la cola. Tomaron ese consejo, esa recomendación, que pudo venir una solución sencilla a través de una persona humilde, que no tenía pergaminos, que no tenía más estudios que ellos mismos. Y este fue el despegue de esta multinacional llamada Pepsi Cola. Ahora, las soluciones que Dios da son tan sencillas que están al alcance de los niños y de toda persona. El hombre, a través de la religión, lo ha complicado todo. Y esto era lo que teológicamente luchaba Pablo. Quiero leerles una porción, por favor, ya para ir acercándonos al fin de este tema. Dice Romanos capítulo 10, 5 al 10. Porque la justicia que es por la ley escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 5 al 10. Aquí vemos la diferencia entre la justicia que podía encontrar el hombre, sin embargo, por la ley, y sin embargo nadie se pudo justificar por medio de la ley por el simple hecho de que no podía cumplir ningún ser humano todas las demandas, todos los requisitos de la ley. Se dice que eran más de 613 leyes. Y la Escritura asegura que por quebrantar un solo mandamiento, el que lo quebrantaba, uno solo, se consideraba transgresor de toda la ley. Y aquí pone unas cosas como subir de obras fuera de toda proporción. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo envió. No es obra sobrehumana, no es obra humana, ¿no? Es obra de Dios. ¿Quién descenderá al abismo para hacerlo subir de entre los muertos? Esto lo hizo Dios. La gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús, simplificó completamente todo el acercamiento que por la ley no se pudo lograr para ser justificados. Y el libro de Romanos y el libro de Gálatas nos ilustra esta situación, este comparativo, que los hombres que quisieron justificarse delante de Dios por medio de la ley no lo pudieron lograr. Pero sí los que por la fe en el Señor Jesucristo han podido estar en paz con Dios y ser justificados gratuitamente para con Él. Dios ha prometido restituir y lo hará. ¿Cómo lo hará? Eso no nos corresponde ni entenderlo, ni forzarlo, simplemente creerlo y esperarlo. Pero no compliquemos más lo que es sencillo, aunque pueda ser incómodo, y ya sabemos para quién, para el orgullo nuestro. ¿Sabe que Jesús, cuando vino, encontró que los sacerdotes, los fariseos, los principales, habían acumulado una serie de reglas y mandamientos y vivieron censurando a Jesús, censurando porque comía
con las manos sin lavárselas, que porque cogían espigas en el día de reposo, por el lavamiento de los platos y demás. Complicaron y no encontraron la solución. Y vino la solución, que fue el Señor Jesús, y el sistema religioso lo desechó, el sistema religioso lo crucificó. Examinamos nuestro corazón porque el orgullo se viste de religiosidad. Ser espiritual no es igual a ser religioso. No es lo mismo una espiritualidad sana. Jesús es el modelo de una espiritualidad sana, pero que vivía en libertad, sin someterse a todo ese sistema de reglas y reglas que los fariseos habían establecido. Antes, por el contrario, vino para decir, ellos ponen cargas pesadas que ni siquiera con un dedo son capaces de moverlas. Jesús vino para mostrar la sencillez. La solución de Dios es sencilla, es fe para recibir su gracia. Es fe para caminar con Dios, como Abraham antes de la ley caminó con Dios. Jesús es nuestro modelo y Él nos da una salida para todas las necesidades que tenemos en nuestra vida. Que ninguno busque otra fuente distinta.